Bueno, y para continuar con el video anterior entonces, vamos a diferenciar los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y como corolario, para terminar, vamos a entender cuál es el rol que juegan los municipios dentro de las potestades tributarias. Las diferenciaciones entre los impuestos, tasas y contribuciones son bastante sencillas. Por un lado, en el impuesto yo lo que tengo es un poder coactivo del Estado a cobrarme, ¿sí?, en base a la capacidad contributiva, una manifestación que yo tenga de exteriorizar mi capacidad contributiva dentro de lo que es la renta, el consumo, el ahorro. Y por eso yo voy a pagar un impuesto y la principal diferencia va a ser que yo no voy a tener una contraprestación directa por el pago. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo voy a pagar, voy al kiosco, compro un alfajor, en el medio, en la compra del alfajor, pago el IVA, ¿sí?, o voy a pagar ganancias y yo no voy a tener una contraprestación directa desde el Estado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Voy a pagar y no voy a recibir nada directamente a cambio por ese pago. Posiblemente este dinero vaya destinado a un hospital, vaya destinado a subsidios, vaya destinado a educación pública, pero no voy a tener una contraprestación directa por ese pago. Distinto es en el caso de las tasas, donde existe una individualización de un servicio prestado, que tiene que ser brindado de manera permanente o potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, que yo voy a pagar, ¿sí?, por la contraprestación de un servicio determinado. Por eso, por ejemplo, vamos a tener tasas de carácter provincial, que se llama alumbrado, barrido y limpieza acá en Capital Federal, que es muy similar a lo que es una tasa por recolección de residuos. Entonces yo estoy pagando efectivamente una tasa por un servicio que me retribuye, ¿sí?, el Estado quien me lo está cobrando. De esta forma voy a tener individualización, ¿sí?, del servicio prestado. Y tiene que ser de forma permanente, o sea, yo tengo que estar recibiendo el servicio, o de manera potencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a través de servicios que por ahí son de carácter instantáneos y no que se repiten en el tiempo, voy a ser un potencial contribuyente y receptor de esta tasa. Ejemplo, yo soy una empresa que paga una tasa de seguridad y higiene. ¿En qué consiste? Bueno, en un servicio retributivo donde se garantiza el Estado municipal o provincial que vaya un experto en el tema a verificar las instalaciones de la fábrica para ver si está apta o no para, digamos, realizar su actividad. De esta forma vamos a ver que no, digamos, todos los días no va a venir esta persona a revisar, sino que puede venir una vez por año, puede venir una vez o tal vez no puede venir nunca, pero efectivamente igualmente yo soy un receptor potencial del servicio brindado por el Estado. Por otro lado, por último, las contribuciones tienen que ver con un tema específico y especial. Son muy parecidas a las tasas, pero la diferencia principal va a radicar en que son temporales, tienen un horizonte temporal. Entonces, por ejemplo, acá en la Ciudad Autónoma se han cobrado contribuciones especiales a los efectos de individualizar qué personas iban a consumir el servicio y por un tiempo determinado, para una obra en particular. Por ejemplo, cuando se hizo la línea de subtes, a los contribuyentes que estén en las cercanías de las distintas estaciones y de la red de subte, se les cobró una contribución adicional destinado a la construcción de esa obra en particular. Y ahora, ¿cómo conecto esto con el municipio? Bueno, si vamos al artículo 123, dice que cada provincia, ¿sí?, habla de los gobiernos de las provincias, y que cada provincia va a tener que dictar su constitución conforme al artículo 5, que hablaba de la autonomía municipal que hablamos en el video anterior, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido de orden institucional, político, administrativo, resaltemos, administrativo, económico, resaltemos, y financiero, resaltemos. Entonces, de alguna forma, vamos a tener que asegurar la autonomía de los municipios. ¿Qué se entiende por autonomía municipal? Bueno, que mínimamente van a tener autonomía de acuerdo a los servicios que ellos brindan, con lo cual está dando indirectamente una definición de tasa. Por eso es que es muy común que los municipios cobren las tasas, pero ojo, no es una obligatoriedad. Recuerden que se dijo en la ley de coparticipación que las provincias y sus municipios
no pueden poner impuestos análogos a los de nación. Entonces, un municipio, ¿sí?, no podría poner un IVA, ¿sí?, o un impuesto a las ganancias. Pero sí lo que podría suceder, y que es lo que sucede, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, que hay ciertos impuestos que los puede recaudar provincia, por ejemplo, el impuesto automotor, y lo que hace el gobierno provincial es delegar esa facultad al gobierno municipal. Entonces los municipios se encargan de cobrar el impuesto automotor o inmobiliario. Entonces, por ahí en la doctrina van a ver que los municipios solo pueden cobrar tasas. ¿Por qué? Porque bueno, las provincias tienen que, digamos, asegurar su autonomía municipal y que ellos puedan brindar sus servicios, y de esa forma garantizan el orden administrativo, económico y financiero. Bueno, pero esto no es tan así, ¿sí? Porque, como ya vimos, algunas provincias delegan en el municipio la potestad de cobro de ciertos tributos que la tenían en principio la provincia y se las delega luego al municipio. Entonces, resumiendo, vamos a ver que tenemos diferencia entre el término de impuestos, la diferencia con tasas y la diferencia con contribuciones. Vamos a ver que las tasas comúnmente son cobradas por el municipio, por el gobierno municipal. ¿Por qué? Por la garantía que ellos tienen de la Constitución Nacional de su autonomía en carácter tributario, en carácter financiero y económico administrativo, en virtud del 123 de la Constitución Nacional. Pero vamos a ver también que posiblemente el municipio puede encargarse del cobro de otros impuestos propiamente dicho por una delegación especial de la Constitución provincial de cada provincia. Recordando siempre que los municipios y las provincias no pueden poner impuestos análogos a los impuestos nacionales. ¿Cuáles son los impuestos nacionales? Bueno, los impuestos nacionales en el consumo tenemos el IVA, los impuestos nacionales en el ahorro tenemos bienes personales en las personas humanas, y en impuesto a las ganancias en la renta, tanto en personas humanas como jurídicas.